Tapia. Kelly también es ingeniera de sistemas, trabaja en el área del sector banca y actualmente se desempeña como Quality Engineering, justamente lo que nos venía hablando Daniela hace un momento, en el Banco de Crédito del Perú. Nos va a hablar un poquito de cosas de performance y tu tiempo, Kelly, para poder estar por acá. Muy bien. Hoy día les voy a hablar acerca de un tema bastante interesante, pero antes quisiera empezar con ¿a cuántos de los que están aquí no les ha pasado que muchas veces tratamos de hacer un pago importante, de repente vamos a pagar la renta de la casa, vamos a pagar el colegio y justo el sistema falla, ¿no? El momento en el que nosotros más lo necesitamos. Soy Kelly Tapia y el día de hoy voy a hablarles acerca de este arte de interpretar los resultados de rendimiento, a ver más allá de los datos y ver cómo esos números, cuando los llevamos más allá, nos pueden dar muchos más mensajes de los cuales nosotros creemos, a que si lo analizamos pues de forma fría, de forma cruda, ¿no? Entonces, aquí les traigo un mensaje y es que los datos sin contexto son solamente números, ¿sí? Pero si nosotros los miramos de una forma diferente, nosotros podemos transformar estos datos en decisiones estratégicas, no solamente en estrategia tecnológica, sino también en estrategia de negocio. En esta charla vamos a hablar acerca de cómo interpretar estos datos más allá. Vamos a ir más allá analizando también las gráficas, comprendiendo un poco el contexto en el cual nos encontramos. Y también es importante el saber y encontrar cuellos de botella. Estos números, finalmente lo que vamos a hacer es ver cómo podemos hacer para que se transformen en decisiones estratégicas que nos ayuden a mejorar y sobre todo que ayuden a mejorar a que sea un sistema mucho más eficiente. No solamente en números, sino también en recursos, que finalmente se va a ver plasmado en la experiencia de los usuarios, en una experiencia que cada uno de nosotros vivimos en el día a día. Ahora, los números no solamente nos informan, también podemos transformar decisiones que tenemos actualmente con decisiones que podemos de repente por ahí pulir gracias a analizar y verificar un comportamiento que está teniendo nuestro sistema. Y ahora les tengo una consulta, ¿no? Una pregunta. Ahora, si nosotros tenemos un sitio web, queremos acceder y ese sitio web demora en cargar o carga en 2 segundos, ¿es rápido o lento? ¿Qué creen ustedes? Depende. Exacto. Fue bastante rápida pero está muy bien. Y es que en realidad nosotros deberíamos comprender que si es que un aplicativo es rápido o lento, depende mucho. ¿Y depende mucho de qué? Depende mucho del contexto, ¿sí? Entonces, aquí les quiero plasmar 3 situaciones. Son situaciones totalmente diferentes, pero que nosotros tenemos o que pasamos en el día a día. Y vamos a ver cómo es que vamos a tener una demora de repente 2 segundos, ¿sí? Pero son 3 contextos totalmente diferentes que nos van a transmitir cosas también totalmente diferentes. Y es que, por ejemplo, si yo accedo a una web para leer un artículo y el tiempo de carga es de 2 segundos, demora 2 segundos, de repente esos 2 segundos para mí son óptimos, de repente está bien, de repente no encuentro ahí ninguna preocupación, ninguna incertidumbre, voy a leer el artículo
voy a poder obtener la información que necesito. Pero ahora, ¿qué sucede? Y esto es algo que me ha pasado y que de repente les pasa a muchos de ustedes. Tenemos una tarjeta de crédito, tenemos la fecha de pago y durante el día por algún motivo no pudimos realizar ese pago, ¿no? Muchos dirán, pues no tan fácil que es acceder a tu aplicativo y pagar, pero por algún motivo no hemos podido hacerlo. Entonces esperamos a última hora para hacerlo. Ya son, no sé, 11:59. Si no lo pagamos a tiempo, lo que va a hacer es generarnos intereses, ¿no? Porque no estamos pagando la deuda a tiempo. Entonces, ahí estos 2 segundos ya no se convierten en una tranquilidad. Se convierten de repente en un momento de desesperación, ya no sabemos, por último, no sabemos si es que nos va a salir un pago exitoso o nos va a salir por ahí de repente un error, ¿no? Entonces, estos mismos 2 segundos que nosotros teníamos en un escenario 1 o en un contexto 1, de repente eran, bueno, son 2 segundos, pero en un escenario 2 ya no lo es. Ahora tenemos un escenario 3. En el escenario 3 son estas famosas ofertas que a veces salen en la web de un momento a otro y te dice una oferta relámpago que dura solamente 30 minutos, ¿no? Entonces, creo que a muchos les ha pasado que cuando ingresas al aplicativo a querer hacer tu compra, entras al proceso, no te sale ya el descuento. ¿Qué es lo primero que haces cuando no obtienes lo que quieres? Refrescas la información, actualizas y luego de eso ves que ya no hay una oferta. Porque estos 2 segundos en este contexto 3 fueron demasiado. Entonces, de esta forma quiero como transmitirles que el tiempo va a depender mucho del contexto. Las necesidades no son las mismas, por lo cual el tiempo tampoco es el mismo. La perspectiva que nosotros tenemos como usuarios tampoco es la misma. Y recordemos que muchos de los que estamos aquí de repente somos del área de calidad, del área de tecnología, pero también somos usuarios y muchos de nosotros incluso consumimos la aplicación que en algún momento estamos validando en el trabajo. Entonces, en el escenario 1 todo bien, en el escenario 1 no me pareció bien, y en el escenario 2 no me pareció bien, y en el escenario 3 igual, ¿no? Entonces, vamos a entrar, una vez que ya tenemos claro el tema del contexto, quiero entrar un poco a definir algunos términos para que pueda ser entendible para todos ustedes. Se encuentren dentro de las pruebas de performance, quizás no, pero la idea es que todos entendamos este mensaje porque hoy en día las pruebas de performance pues tienen un enfoque mucho más amplio, ya no es solo el área de calidad. Es el perfil que tú tengas en el área de tecnología, es un compromiso, y no solo para el área de tecnología, también para el área de negocio. Entonces, vamos a definir que un tiempo de respuesta es el tiempo que demora en que una solicitud viaja y obtenemos una respuesta. Por ejemplo, acá vamos a realizar un pago. Dentro de cuando nosotros le damos clic al botón pago, muchas veces obtenemos lo que es una respuesta rápida, pero internamente hay muchos recursos que se van consumiendo, muchas otras aplicaciones a las que vas consultando. Por ejemplo, si ingresas los datos de una tarjeta de crédito para hacer un pago, uno de los datos que de repente vas a ingresar es los datos del cliente, número de tarjeta, por ahí la fecha de vencimiento, el CVV, ¿no? Entonces, todos esos datos internamente lo que va a hacer es validar que los datos que tú ingresaste correspondan a la tarjeta, que la fecha de vencimiento corresponda, que la tarjeta esté activa, que de repente por ahí tenga el flag activo para que te permita hacer unas compras online. Entonces, debajo de este botón, que muchas veces puede parecer algo sencillo de cara al usuario, hay muchas cosas más que se van a ir procesando.
y nosotros vamos a obtener una respuesta, ya sea satisfactoria, no satisfactoria, de repente sale que el pago fue exitoso, de repente nos sale que ocurrió un error, pero esa respuesta es la que nosotros vamos recibiendo. Así como yo puedo ingresar a realizar un pago, también lo pueden hacer ustedes, y de hecho es una funcionalidad que hoy en día la gran mayoría utilizamos. Entonces, ¿qué va a pasar con este tiempo de respuesta? Este tiempo de respuesta lo que va a hacer es que el tiempo que usé yo, el tiempo que usaste tú o que te demoró en responder la aplicación, no va a ser los mismos, porque depende de muchas cosas, ¿ya? Y sobre todo de lo que hay por debajo de ese botón. Yo puedo haber obtenido un tiempo de respuesta, no sé, 2 segundos, tú puedes haber obtenido un tiempo de respuesta similar, 2.5, 3. Entonces, lo que hacemos es, muchas veces, tomar los promedios, ¿no? Muchas veces lo que hacemos es tomar el promedio de un rango de horas. Y aquí tenemos nosotros una gráfica en la cual podemos ver que los tiempos de respuesta, esta es una gráfica donde te dice cuál ha sido el comportamiento en el día, ¿no? Y este es el tiempo de respuesta que hemos obtenido. Esto sombreado significa que hemos tenido un pico, ¿ya? Que es un pico o un tiempo elevado, ¿ya? O una concurrencia elevada. Algo ocasionó que hizo que el tiempo se disparara de forma abrupta. Entonces, nosotros aquí hemos obtenido de repente 500 milisegundos, pero luego esto generó 5 segundos de tiempo. Esos 5 segundos de tiempo, si nosotros lo vemos de manera general como día total, de repente podemos decir que 500 milisegundos estuvieron bien, que 500 milisegundos el sistema está rápido, es óptimo. Pero si nosotros entramos a analizar qué hay más allá de ese promedio, de esos 500 milisegundos, vamos a encontrar de repente un comportamiento como este. Entonces, las gráficas nos dicen mucho. ¿Qué podemos nosotros ver aquí? Que en este rango horario, algo hizo que el sistema aumentara ese tiempo de respuesta y cambiara su comportamiento habitual. Esto puede ser un indicativo de que algo está pasando o de repente un indicativo de que esa es la funcionalidad que tiene la aplicación que tú estás viendo. Esa es la funcionalidad o es así como se comporta el sistema que tú estás viendo. ¿Nos va a ayudar? Sí, nos ayuda mucho porque podemos ver este comportamiento. De hecho, podemos tomar medidas acerca de esto porque acá hemos tenido un incremento en el tiempo de respuesta y luego vemos que el sistema se estabiliza correctamente, digamos que obtiene lo que es un promedio de lo que estaba antes, pero ¿qué sucede si no hubiera pasado eso, no? Entonces ahí viene el cuestionamiento y la curiosidad que nosotros también tenemos que tener por parte de estas pruebas, ¿no? ¿Qué hubiera pasado de repente si este escenario no solamente ocurría en un lapso de 2 horas, sino ocurría en 3 horas? ¿El sistema se hubiera comportado igual? ¿Se hubiera restaurado de forma igual? Quizás sí, quizás no. Pero nosotros por ahí podemos ir analizando más acerca del comportamiento que vamos obteniendo. Ahora, dentro de esto de acá, es importante que nosotros vayamos viendo por qué pasó. Y aquí es donde viene algo bastante interesante y que muchas veces es invisible hasta que nosotros no buscamos la forma de observarlo. Y es que detectar lo invisible es también buscar ese cuello de botella. Recuerdan que cuando hablamos de realizar un pago, vimos que detrás de un botón habían muchos componentes, muchas funcionalidades, se hacían validaciones. Pues bien, nosotros tenemos varios componentes a los cuales va a ir esa solicitud.
pero vamos a encontrar que algo está pasando especialmente con una de ellas. Una de ellas, por algún motivo, está tardando demasiado en responder y está haciendo que ese tiempo de haber estado en 500 milisegundos se incremente. ¿Qué acciones podríamos tomar aquí? Pues una de las sugerencias es que abarquemos esta causa raíz. Veamos qué podemos optimizar, qué podemos hacer, qué fue lo que estuvo pasando también en ese momento en que tuvimos ese incremento abrupto. Ahora, muchos dirán, pero puedo de repente optimizar esta que está en azul, ¿no? No va a servir de mucho, ¿saben por qué? Porque tú puedes menorar estos tiempos, pero finalmente no estás tocando el problema. Y el problema claramente está aquí. Entonces va a seguir dependiendo de cuánto demora este proceso en responder. Entonces no vas a tener una buena optimización. Y con esto el mensaje es que los promedios no siempre cuentan la historia completa. Hay algo ahí, hay algo que nosotros podemos ver, podemos apreciar y hay una toma de decisión de forma estratégica que podemos hacer que este tipo de escenarios se vuelva a evitar. Ahora, podemos tener nosotros un buen promedio, sí, pero muchas veces esos incrementos de forma abrupta suceden, como le digo, cuando uno más necesita usar un aplicativo, cuando uno necesita hacer un pago urgente. De repente se encuentran en un restaurante y lo único que ustedes necesitan en ese momento o tienen es para hacer un pago a través de una billetera digital, ¿no? Y justo la billetera digital pues demora en responder, ¿no? Y creo que eso varios nos vamos a sentir identificados. Muy bien, hasta ahí el tema de lo importante que es el promedio. Luego también tenemos el throughput y acá voy a entrar también un poco a la definición para que sigamos en el contexto, y es que es la cantidad de solicitudes que un sistema atiende en un determinado tiempo, ¿no? Un sistema te puede atender de repente, si estamos hablando de un banco, te puede atender, no sé, 100, me invento, 100 transacciones por segundo. Entonces, si ese número baja, ¿no? Hoy atendí 100 transacciones por segundo, mañana solamente atiendo 50 transacciones por segundo, algo está pasando. Hubo ahí un problema que de haber atendido una mayor cantidad de solicitudes, hoy atiendo menos. Hay algo ahí que está haciendo que yo ya no pueda responderle a los clientes como lo he venido haciendo con anterioridad. Y también pasa lo mismo, ¿no? Si es que este throughput se incrementa, muchas veces pensamos que es indicativo de, bueno, ahora estamos atendiendo una mayor cantidad de solicitudes, pero no necesariamente es así. Y aquí viene un concepto bastante importante y es que las métricas no deben mirarse por sí solas. Si tú tienes un throughput que va aumentando y a la vez también va aumentando el porcentaje de error, entonces es un indicativo de que algo está pasando. Posiblemente alguno de tus recursos se te está saturando. Entonces viene aquí algo bastante importante que también nosotros podemos mirar, y es que cuál es el consumo que estamos teniendo a nivel de CPU, de memoria RAM. Y por ejemplo, en este caso nosotros vemos que a medida que el throughput aumenta, los errores aumentaban y también que el consumo del CPU empezaba a elevarse, ¿no? Y llegaba ya a un 98%. Entonces, un 98% de consumo de CPU realmente es un sistema inestable, un sistema que si esto se mantiene así por más tiempo o que si esto empieza a incrementar, ese aplicativo va a fallar. Ahora viene la tasa de error. Y la tasa de error nosotros tenemos que, por ejemplo, nuestra entidad o estoy en un aplicativo
que ve el tema de los sueldos, ¿no? Durante la mayor cantidad de los días se mantiene estable, de hecho tiene una tasa de error de 0.5%. Eso para el negocio de repente está dentro de lo permitido, dentro de lo que puede atender también. Pero ¿qué sucede? Que cuando llega una fecha clave, como es un 28, un 27%, una fecha en la cual muchas de las personas reciben su sueldo, el sistema colapsa. Entonces, el sistema colapsa y la tasa de error se incrementa de un 0.5% a un 5%. ¿Qué va a suceder? Que ese 5% podría traducirse en 10.000 transferencias fallidas. Entonces, de 10.000 transferencias fallidas son casi 10.000 reclamos. Podría ser menos porque un cliente puede haber intentado más de una vez, pero más o menos me está dando un indicador de la cantidad de reclamos que voy a recibir. Ahora, tu sistema había estado en un 0.5%. Tú como negocio tomaste la decisión de que el personal que atiende el tema de los reclamos va a ser solamente para un 0.5%, que de repente son ¿cuántos? 1.000 reclamos, menos. Pero luego de eso se eleva tu tasa de error. No vas a tener personal para que lo atiendas. Y es más, muchas veces ha pasado y nosotros mismos llamamos al call center y call center te dice, eres el número 10 en la fila y te sigue la musiquita, ¿no? Entonces, peor aún, ¿no? Encima que tuvimos un problema, tenemos nosotros que esperar para que nos ayuden a resolver el problema. Tenemos un caos, ya no solamente a nivel de aplicativo, de negocio, como tecnología, tenemos un caos también en muchas otras áreas adicionales a esa. Entonces esto es como un desencadenante. Falla acá, pero te ocasiona inconvenientes no solamente ahí, sino también lleva consigo más áreas, más cosas, ¿no? Y muchas veces cuando de repente son errores o insatisfacción, sobre todo muy alta al cliente, ¿qué es lo que hacen mayormente las empresas? Sacan sus promociones, ¿no? Entonces, esas promociones es como un perdóname al cliente. Y eso también es costo. Entonces, no solamente la empresa pudo haber perdido por este 5% de error o por esos clientes que de repente optaron por cambiar de compañía, sino también por ese recupero que tiene que hacer. Entonces, esta es una de las formas que nosotros podemos intentar para comunicar con negocio. Porque, ¿qué sucede? Que las pruebas de performance muchas veces son técnicas, o la gran mayoría lo ve como algo técnico, algo de tecnología, temas o términos que solamente entiende el área de tecnología. Pero comunicarnos con negocio, cuando la comunicación entre un tema no técnico pasa a ser, cuando la comunicación de un tema técnico se tiene que transmitir a una persona no técnica, es ahí donde realmente ocurre la magia. Porque el negocio nos va a entender por qué es que pasó esto, por qué es que de repente tenemos que utilizar horas para poder optimizar algún proceso o de repente tendríamos que aumentar recursos, ¿no? Eso va a depender mucho del análisis. Entonces, sí quería compartir con ustedes un poquito cómo romper de repente esa barrera que muchas veces sentimos, ¿no? En cuanto a la comunicación con negocio y que puede ayudarles. A mí me ayuda en mi día a día y me parece que a ustedes también podría ayudarles. De hecho, que va a haber muchas más estrategias. De hecho, que los que están aquí de repente manejan otras formas de comunicación, pero quiero compartir esas con ustedes porque hablarle al negocio en temas de impacto monetario es algo que captura su atención. Hablarle acerca de cuántos clientes han sido afectados es algo que también captura su atención. Y sobre todo en cuántas transacciones fallaron. Tuvimos, no sé, 20.000 transacciones y de las 20.000
han fallado 10.000. Entonces, eso ante negocio suena algo caótico. Entonces, de esa forma, negocio va a tratar de escucharnos y de entendernos, porque muchas veces nosotros solicitamos que se haga una mejora, porque no solamente es una mejora en cuanto a satisfacción del cliente, sino también va a haber un menor costo en las personas que van a brindar soporte de repente, ¿no? Y bueno, acá les traía una gráfica acerca de, bueno, una bancaria, ¿no?, que colapsa. Acá tenemos, y esta es una forma en la cual pueden usarla para leer las métricas que ustedes van obteniendo cuando realizan pruebas de performance. Y es que si nosotros hacemos una observabilidad, podemos ver que tenemos un error bastante bajo, ¿no? Y el error crece abruptamente un día de pago. Entonces, ¿me ayuda a conocer el negocio? Sí, me va a ayudar a conocer el negocio, y aquí viene mucho el cuestionar. Como persona de calidad tenemos que cuestionar. ¿Este es solamente un día crítico que tiene el negocio? Pues no, no es el día, no es solamente este día crítico, porque los sueldos, la gran mayoría lo puede recibir fin de mes, pero otras personas cobran quincena. La gran mayoría usa aplicaciones de pago o las bancas fines de semana. También los feriados. De repente, este fin de mes de 28 no solamente queda aquí en un 28 o un 29, que es fin de mes, sino también se traslada hasta los primeros del siguiente mes. Entonces, esta forma nosotros vamos a ir aprendiendo un poco más del contexto y de lo que está pasando. De repente esa historia que muchas veces no nos cuentan porque solamente nos dan requisitos y nos dicen, nos dan requerimientos y nos dicen, mira, estos son los requisitos, estos son los criterios de aceptación, y muchas veces salimos de esa zona de querer averiguar más acerca del negocio, ¿no? Y estas gráficas, cuando nosotros ejecutamos pruebas, o el tema de la observabilidad, también ayuda bastante a conocer el comportamiento que tienen las aplicaciones una vez que los usuarios las empiezan a usar. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué sucede? ¿No? Muchas veces nos cuestionamos, nos preguntamos, y es que esto sucede porque falta de contexto. No conocemos bien el negocio. No conocemos esas fechas críticas, esos días no conocemos esos horarios en los cuales podemos tener un incremento en la concurrencia, más usuarios van a llegar a consumir tu aplicativo. Y eso hace que muchas veces tengamos una interpretación errada. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tienen que hacer unas pruebas de performance? Piden los criterios de aceptación, se los dan, pero la persona que obtuvo esos criterios de aceptación dice, bueno, sacamos del histórico de Dynatrace, pero cualquier día, un día X. Y justo saca el menor día de concurrencia. Y te dice, mira, nosotros atendemos, no sé, 10 transacciones por segundo, pero no evaluó que cuando tú tienes este tipo de eventos, como el que veíamos, que eran fines de mes, de repente no eran 10 transacciones por segundo, eran 20 transacciones por segundo. Entonces, te varió bastante. De repente en tus pruebas de performance salieron, mira, tengo 11 transacciones por segundo, está por encima de lo que esperaba negocio. Entonces, check. Pero, ¿realmente es así? Entonces, esos números pueden ser engañosos si los miramos desde esa forma y no tenemos el contexto. Por eso es que debemos ir siempre más allá. Ahora, lo otro es el tema de las métricas. Unas métricas aisladas es como tomar decisiones a ciegas, como les comentaba, ¿no? Tuvimos un incremento en el throughput, pero si nosotros hubiéramos visto solamente eso, hubiéramos dicho, oh, qué genial. Entonces, pero no estábamos viendo que también incrementó la tasa de error, incrementó el consumo en el CPU. Entonces, las métricas siempre deben verse en conjunto. ¿Y cuál es lo otro? Es que muchas veces tomamos decisiones sin impacto y que es una mejora simplemente superficial, ¿no?
Y es que cuando los aplicativos fallan, aquí le decimos, apliquemos la vieja confiable, ¿no? ¿Y cuál es la vieja confiable? Reiniciar, ¿no? Entonces, esa es una decisión sin impacto, es una mejora superficial. Y no es que esté mal hacerlo, porque eso te permite salir del momento. Pero lo que sí estaría mal de repente es dejarlo ahí. No ver qué fue lo que sucedió, ¿no? Que hizo que tú tuvieras un mal rendimiento en ese momento, porque te puede volver a pasar. Y si tú no lo analizas, no vas a estar preparado para una próxima vez y no vas a estar preparado para prevenir ese tipo de situaciones. Aquí quería compartirles un poco las estrategias que me han ayudado en base a la experiencia que he tenido. De hecho, hay muchas más, pero elegí como que las más relevantes y trato de siempre ir adquiriendo las experiencias y de ir anotándolas, ¿no? Para que podamos siempre ir mejorando en este aspecto. Y es que hay que ver cómo los valores evolucionan en el tiempo. Y aquí les cuento una experiencia, ¿no? Había una funcionalidad nueva que estaba a punto, bueno, a punto no, estaba en una etapa de pruebas, iba a salir a producción y como era nuevo, no había un antecedente. Entonces hacemos una reunión con negocio, le decimos, bueno, ¿cómo? O sea, ¿cuál es tu proyección? ¿No? Entonces, negocio dice, bueno, mira, es algo chiquito, recién vamos a salir, voy a atender solamente 2 TPS. ¿2 TPS? ¿Estás seguro 2 TPS? Sí, porque es algo chiquito, de hecho mis usuarios van a ser controlados, yo solamente le estoy mandando correo a aquellos usuarios que tienen que entrar a este link específico, o sea, no está abierto para todos, yo lo estoy compartiendo. Y luego hacer la prueba y de repente todo bien, porque 2 TPS es bastante bajo, pero luego viene el negocio y te dice, me fue bastante bien, que no son 2 TPS, son 4 TPS los que tengo en producción. Entonces, aquí hay algo que nos olvidamos, ¿no? El tema de que el negocio puede incluso compartir el link, pero si nosotros vemos más allá y hablamos ya un tema muy aparte que es de como que el marketing y todo eso, también existe el voz a voz. Así como a mí me pasan un link y yo veo, oye, mira, este sistema responde mucho más rápido, porque quizás el otro, pues que sí está disponible para todos, es más lento, ¿no? Entonces, voy pasándolo, ¿y qué tengo eso? Una mayor concurrencia. Entonces, aquí sí hay un aprendizaje, y el aprendizaje es que consultemos también cuál es esa evolución de estos datos en el tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos entender cómo es que ese negocio va a ir creciendo. Nadie saca un negocio para que toda la vida atiendas 2 TPS, sino que tendemos a crecer y con eso debe crecer también el rendimiento y la escalabilidad de nuestro sistema. Ahora, esto está asociado a definir objetivos claros, alineados con el negocio. Las métricas se mueven en conjunto, como lo hemos visto, y tenemos que traducir estas métricas técnicas a un impacto de negocio y usando estrategias que capture su atención. Ahora, la experiencia de usuario real, no olvidemos que así como también somos personas de tecnología, también somos usuarios que consumimos las aplicaciones en nuestro día a día, por lo cual también podemos evaluar esta experiencia como usuarios reales. Y lo otro, que es lo más importante, es la mejora continua y las lecciones aprendidas. Aquellos que ya están en el mundo de performance pueden saber que hoy en día puede ser el más experto, pero todos iniciamos desde cero, ¿no? Entonces, esto es una mejora continua y conforme van pasando cosas, tú vas aprendiendo y eso te va a hacer evitar caer nuevamente en esos errores que pudiste haber cometido. Y con esto quiero hacerles a todos la invitación que no tengan miedo de descubrir nuevas áreas
en los cuales puedan desempeñarse, ni nuevas herramientas que ustedes puedan utilizar. Porque al final todo esto es una curva de aprendizaje y hoy en día tenemos bastante documentación, incluso herramientas open source que nos van a permitir seguir adelante y crecer. ¿Ya? Ahora, el arte de interpretar está en tener al usuario feliz. ¿Sí? El usuario feliz es una ventaja competitiva, no solamente a nivel de como profesional, sino también sobre todo como organización, porque los objetivos, todos tenemos que estar alineados con los objetivos en el lugar en el que trabajamos. Y quiero irme con esto, con este mensaje, y decirles que más allá de los números están las personas y las decisiones técnicas y estratégicas que definen el éxito de una aplicación. Entonces, espero que haber aportado muchas cosas de valor para ustedes y que estemos listos para ver los números con otros ojos y de indagar qué hay más allá de ellos y qué es lo que está ocurriendo para entenderlos. Gracias. Ahí les comparto mi LinkedIn para que podamos conectar y compartir siempre conocimiento y hagamos que esta comunidad, no solamente en performance, sino a nivel general en testing, vaya creciendo. Gracias. Bueno, buenos días con todos. Muchas gracias, Kelly Tapia. Muy buena presentación. Algo que me queda es que nosotros como CUAS y en general todo el equipo es buscar la satisfacción del cliente. Pero mira, yo también soy usuario final y muchas veces de repente en sector banca, mayormente el tema de las caídas de las APPs son en fin de mes. Si bien es cierto, pueden estar entre quincena o fin de mes, creo que la mayoría tiene un rango de pagos, creo que es fin de mes. ¿Quién ha pasado, quién no se han dado de decir, oye, hoy día me va a funcionar, justo es fin de mes y se cae? ¿Qué sucede en ese tema de que tú llegas a los valores de ver por qué se cayó y cómo buscan mejorar la experiencia de usuario de que el siguiente mes no tengas esa misma idea? Oye, este mes se me va a caer la aplicación ¿y por qué? ¿Por qué sucedió? Si bien es cierto, el usuario no va a entender qué hay por detrás, ¿no? Porque hay peticiones, recursos, etcétera. Pero nosotros como equipo, porque al final somos un equipo, ¿qué buscamos y qué estrategias buscas para mejorar la experiencia de usuario al final? Porque en sí es la satisfacción del cliente. Gracias. En realidad, nosotros como equipo lo que hacemos es que ante ya un comportamiento que ya sabemos que va a ocurrir, podemos utilizar estrategias, dependiendo del análisis, no solamente de optimización, sino de repente de repotenciar por ahí nuestros recursos. Y lo otro es que también podemos armar sesiones de monitoreo para que nosotros podamos ir observando cómo va el comportamiento de la aplicación y momentos antes de afectar esa experiencia de usuario, nosotros podamos tomar acción. Por eso, y justo ahí en uno de los slides les comentaba, no tomemos los promedios, porque los promedios no nos indican nada. Entonces, trabajemos con percentiles que nos dan cabida a que tomemos acciones antes de ya afectar a un usuario final. Para motivarlos a participar, estamos haciendo entrega de estos llaveritos, que es edición limitada 2025. Primero la pregunta. ¿El qué no? Sí. Pues yo sé que el tema de performance es vital en la calidad del producto de software, pero también es real que las organizaciones cuando están construyendo un producto nuevo no tienen claridad de cuáles son sus metas, sus objetivos. Entonces ahí, ¿qué hacemos? Sí, pues ¿cuál quieres que sea tu tiempo de respuesta? Rápido. ¿Y cuál es tu carga esperada de usuarios? Muchos, sí, pero ¿cómo le ayudo yo al negocio? Porque es una realidad, uno sabe que tiene que ser performance, pero ¿cómo lo guiamos? ¿Cuáles serían esos primeros pasos para poder ayudar al negocio, al product owner, a esa definición? Gracias. Sí, claro. De hecho, hay documentación en el cual nos indican o nos sugieren cuánto es el tiempo aproximado que debería demorar, por ejemplo, un aplicativo bancario.
y es que el tiempo es un segundo. Entonces, por ahí nosotros podemos ir orientando esos criterios de aceptación para poder ayudar al usuario o al área de negocio que, claro, cuando un producto es nuevo, no tenemos un antecedente, no sabemos cómo se va a comportar. Es más, para el mismo negocio muchas veces es un incierto si va a lograr cumplir esos objetivos que tiene. Pero para nosotros como tecnología sí podemos tomar algunos precedentes. Por ejemplo, puede que una organización saque una billetera digital nueva, es nueva para ellos, pero ya existen otras más. Entonces, eso sí podemos tomarlo como antecedente y eso nos va a ayudar a tener una mejor guía. Hola Kelly, buenos días. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es tu mayor reto actualmente como QA de performance en el banco de crédito? Porque también estoy allí, pero no como performance, sino como automation. Entonces, me gustaría saber cuál es tu mayor reto para ver si me animo a probarlo o si me quedo todavía donde estoy. De hecho, independientemente de la respuesta, yo te animo a que lo tomes porque hoy en día es bastante necesario. Y es bastante necesario no solo que los QEs sepamos del tema de performance, sino que también todas las áreas lo conozcan. Y uno de los mayores retos que puedo tener actualmente es acerca del comportamiento de los usuarios. Definitivamente el estar hoy en día en una aplicación bastante crítica de transacción monetaria donde si algo falla es pérdida de dinero, es ese escalofrío que creo que todos sentimos cuando nos llaman y nos dicen algo pasó en producción. Y lo primero que dicen, calidad, ¿no? Y nosotros, pero ¿qué hicimos? Y empezamos a buscar requerimiento tras requerimiento y dijimos, ¿qué cosa hicimos mal? ¿Qué puede estar pasando antes que nos llamen y todo, ¿no? Entonces, esa experiencia es algo que está ahí y que de repente, ya sea que estés en una aplicación crítica, en una aplicación no crítica, va a estar ahí porque algo puede pasar. Pero si nosotros nos capacitamos, vamos tomando de repente otras experiencias que nos ayuden a anticiparnos a posibles fallos y vamos mejorando esa curva de aprendizaje, nosotros vamos a ir obteniendo ese conocimiento que así como evoluciona la tecnología, vamos a ir evolucionando también en ese skill. Entonces, sí te invito a que lo vayas tomando. De hecho, si para ahora no es una necesidad que tú tengas, creo yo mucho mejor porque tienes como que todo el tiempo para que vayas estudiando poco a poco y tomando esas ganas de seguir explorando otros aspectos en el mundo de la calidad. Tenemos una última pregunta. Buenos días. ¿Qué herramientas utilizas para hacer las pruebas? Y aparte, si hay algún, bueno, en lo que es en GMater, si hay algún plugin para poder ver de una manera más gráfica en cuanto a los reportes. Una de las herramientas open source sí es JMeter, pero de hecho hay que tener algo bastante en cuenta ¿ya? Y cuidado, es que si nosotros lo ejecutamos de un modo gráfico, consumimos más recursos. Entonces, la idea es hacerlo a través de consola, un modo no gráfico. De repente va a ser un poquito más complicado leer, definir los reportes, pero nos va a ayudar mucho, porque una de las cosas principales que buscamos con el performance no solamente es el buen rendimiento de la aplicación, sino también consumir menos recursos.
Bien, en lo que nos vamos acomodando para el panel de expertos que viene dentro de 10 minutos, igual pueden pararse un rato, aprovechar los stands, estar por aquí, ¿no?